bienvenidos a nuestro programa No es solo un animal. Oigan, hoy tengo tantas cosas que contarles que, si les soy honesta, no sé por dónde comenzar. Lo primero, súper importante, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque ahí tenemos unos segmentos, como unos pequeños programas que son de muy alto valor para ustedes, como la guía de razas, como los tips de adiestramiento y como historias de animales. Todo eso lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Vayan por favor y se suscriben y le dan clic en la campanita. Dicho esto, esta entrevista en verdad era como de esas cosas que sí o sí tenían que pasar en algún momento. Y hoy estoy con nada más y nada menos que Natalia Parra y Andrea Millán. Ellas son funcionarias, puedo decirles así, del Instituto de Bienestar y Protección Animal. Sí, sin ser colaboradoras. Amigas. Digamos que en las vinculaciones al Estado hay diferentes tipos de funcionarios. Uno de ellos, por ejemplo, sería mi caso, el caso de André, es contratista. André fue funcionaria, de hecho, en un momento, en una época bastante larga. Entonces, si nos vamos como al detalle de cuáles son los tipos de vinculaciones en el Estado, pero no. Dejémoslo así. Ellas vienen de parte del instituto. Mejor. ¿Cómo están? Mil gracias por estar acá. Oigan, aparte, debo decirles que es que yo a ustedes también las conozco desde hace un montón de tiempo. Creo que ustedes me han visto crecer en el tema de los animales y eso me emociona poder compartir este espacio con ustedes. Entrando en materia, quiero preguntarles de primerazo, ¿qué es el Instituto de Bienestar y Protección Animal? Bueno, si quieren comienzo por acá. El instituto, se los voy a decir muy desde mi perspectiva, es una conquista social. Y tú lo viste, Mariana, desde que estabas muy jovencita, que digamos siempre los animalistas o las personas que estamos cercanas al tema de la reivindicación pues por los animales, veníamos en la lucha de que no solamente fuera el sector privado, no solamente fueran las fundaciones o las iniciativas privadas, sino que también el Estado, por medio de los gobiernos, pues echara la mano al drill, hiciera procesos y procedimientos, que esto es tan necesario para que las cosas, digamos, arranquen, y pues eso, que también tuviera su parte. Y en las diferentes marchas, en las diferentes manifestaciones, el lobby que se hacía, pues estaba también el tema de tiene que haber una entidad o tiene que haber unos dolientes, como Andrés dice, más bien unos querientes institucionales que se encargaran del tema animal. Entonces todo esto ha sido un proceso desde que se pudo lograr una política pública. Se pudo entonces verificar que, bueno, o sea, sí se necesita quien coordine, digamos, esa política pública, y las entidades existentes le hacían un poquito el feo, entonces definitivamente se necesitaba quien lo hiciera. Y bueno, en su momento, entonces, el gobernante de ese momento plantea, bueno, un instituto, listo, se crea ese instituto, es muy joven en realidad, pero es eso, es ese reclamo público hecho institucionalidad para poder irle dando trámite a ciertas problemáticas animales, seguramente no todas por el momento histórico. Esto siempre pasa en los estados, pero pues bueno, es ya un doliente institucional, queriente institucional, que al menos desde Bogotá ya va viendo otros. Por ejemplo, ya hay uno en Cundinamarca, se espera que haya en otras partes, y pues que se encarga entonces del tema animal, sin decir que pues no se puede decir que no hay otras entidades que tienen algunas, digamos, funciones, algunas competencias en el tema. Ok. Wow, esto fue, si no les queda claro, por favor, devuélvanse un poquito y vuelvan a escuchar, porque más claro no pudo haber quedado. Pero decías ahorita que el instituto es muy joven. ¿Cuántos años tiene desde creación? Desde el 2016. En verdad es muy joven. 7 de diciembre del 2016. Tengo esa fecha en la cabeza. Como lo dice Nata, efectivamente es una conquista social, ¿no? Total. Y de hecho, como está estructurado hoy en día el instituto, responde a cómo se organizó y se diseñó la política pública de protección y bienestar animal. De hecho, las 3 subdirecciones o las 2 subdirecciones misionales del instituto responden a cómo quedó organizada esa política pública. Claro. Y lo más lindo de la política pública es que muchos ciudadanos y ciudadanas interesados en este tema animal participamos en esas diferentes mesas de trabajo, y muchas de las problemáticas que planteamos en ese momento quedaron plasmadas en ese documento de política pública. Claro. Y en ese documento de política pública también entonces queda plasmado como esos 33 proyectos en el plan de acción de la política pública, que hoy en día se están ejecutando 13,
que se priorizaron en la anterior administración Bogotá Mejor para Todos, y que de alguna manera esos 13 proyectos responden como a las necesidades más sentidas y a las problemáticas más álgidas de los animales y con los animales en la ciudad. Hablemos de esas líneas de acción que tiene el instituto. Digamos que cuáles son esas prioridades que para el instituto y para, yo creo que el contexto social en el que estamos, pues son como las más requeridas. Sí, y es muy importante lo que dices, Mariana, porque digamos que cuando se formuló la política pública había unas problemáticas específicas en Bogotá, donde la mayoría, por supuesto, persisten. Digamos que los abordajes públicos en estos temas, pensemos que Bogotá tiene una historia, por supuesto, como cualquier ciudad, donde hay un pasivo histórico. O sea, aquí los animales, por supuesto, como en cualquier sociedad humana, han venido siendo subyugados de mil formas. Y ese es, digamos, toda esa problemática histórica hasta ahora se está comenzando a abordar. Obviamente no va a cambiar el asunto de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Entonces es como comenzar por cositas, y como decía André, se tuvo que priorizar, bueno, ¿qué es lo más problemático urgente en este momento? Entonces, por ejemplo, el caso de los animales en condición de calle y la sobrepoblación. O sea, una ciudad que a donde, por ejemplo, los perros y los gatos, especialmente los perros, entraron fue como fuerza de contención para agredir a los indígenas. Pues el perro nunca entró aquí como el animalito de compañía tierno, divino que amaba al conquistador, al que le dieron un patio. No, nada de eso. Cero. Era simplemente una cosa que utilizaban contra los indígenas y luego la tiraban por ahí. Una alarma ya luego, por ejemplo. Pero nunca hubo una concepción de familia interespecie, que es una de las cosas que reivindicamos hoy día. Okay. Entonces, no más pensar eso ya nos lleva a que esta es una ciudad que lleva bastantes cientos de años teniendo perros callejeros. Entonces es una problemática de cientos de años que pues en un abordaje de los últimos años no se va a solucionar, pero que necesita entonces una inyección, digamos. Entonces viene todo el tema de esterilización. Pero entonces no solamente se trata de esterilizar, aunque bueno, debo irles adelantando que tenemos una situación ahorita horrible con esterilización, porque en el Estado, por ejemplo, pues tristemente, o sea, uno diría felizmente, en el Estado siempre pues tenemos que inventarnos maneras de prevenir la corrupción. Entonces está la ley 80, la 1150, pero tristemente en una cultura como la nuestra, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces cada vez se inventan más cosas y actualmente existe algo que es por donde se contrata desde el Estado, que es Colombia Compra Eficiente. Entonces, por ejemplo, una esterilización que al principio de este cuatrenio nos costaba 60,000 pesos, la esterilización del animalito, ahora está en más de 200,000 pesos. Entonces eso hace que el número de esterilizaciones se baje y estamos realmente alertados porque decimos, bueno, o sea, Bogotá viene en una curva. Bogotá era una de las ciudades en el mundo que más esterilizaba, pero con estos precios que hay en Colombia Compra Eficiente es imposible. Por ejemplo, una vacuna para cachorro vale más o menos 18,000 pesos en el mercado. En Colombia Compra Eficiente vale 1.300 más por ciento. Entonces eso hace que el dinero público no aguante. Claro, entonces, y que el bolsillo no rinda. Exacto. Entonces retos como ese, ¿no? O sea, por ejemplo, esterilizar, atender urgencias veterinarias. Espera. Esterilizaciones. ¿Tienes el dato de cuántas más o menos esterilizaciones se han hecho de pronto en el último año? En este cuatrenio que yo recuerde, si bien no es nuestra dependencia, nosotros somos de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, pero en la Subdirección de Fauna, que es la encargada, tengo una noción que en el último cuatrenio se han hecho 100 y pico mil, 186,000, un número así, o sea, va por los, pero la meta estaba más alta. Y tocó que le bajaran. Los compañeros realmente sufren mucho en fauna, pese a ser la subdirección que, digamos, más recursos tiene. La nuestra es infinitamente inferior en temas de recursos, pero ellos tienen que hacer un gasto en temas de contratación de, por ejemplo, eso, las urgencias veterinarias, que es otra de las formas. No es atender las urgencias veterinarias de todos los animales que hay en Bogotá, ni más faltan, ni los que tienen tenedor. Todos aquellos que tenemos un animal de compañía debemos ser responsables de la atención médico-veterinaria de nuestro animal. Pero, pues, los animalitos de expósitos, los de ambulantes, pues obviamente un atropellamiento, una hembra con crías, bueno, hay muchas situaciones, pues esas urgencias veterinarias, cuando la vida del animal está siendo comprometida en ese momento, cuando es una urgencia vital, pues entonces atienden esos casos.
Para eso, pues obviamente toca contratar con una empresa, pues con una veterinaria que cumple los requisitos que el Estado impone, etcétera. Y entonces, digamos, es otro gasto, pero que es muy necesario en la medida que tenemos animales deambulantes en nuestra ciudad. Okay. Digamos que el instituto hay una cosa muy importante para decir, y es que se encarga en cuanto a atención de la fauna doméstica. O sea, la subdirección de fauna tiene a cargo la fauna doméstica porque la silvestre está a cargo de la autoridad ambiental, que es la Secretaría de Ambiente. Pero en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros en la subdirección de cultura, inclusive a jurídica, por ejemplo, jurídica se constituye como representante de víctimas, eso es genial. O tiene un centro de atención jurídica para cuando la gente tiene rollos jurídicos con temas de animales, pues allí le asesoran unos abogados durísimos. Y desde la subdirección de cultura, en lo que tiene que ver con sensibilización o apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie, lo que tiene que ver con participación, con investigación, todo esto sí tiene que ver con animales silvestres. Ahí sí tenemos una competencia, digamos, con todos los animales. Entonces, pues bueno, más o menos funciona así el tema. Oh, por Dios. Ok, listo. Tengo preguntas puntuales. ¿Qué hacen ustedes desde la subdirección de cultura? Ustedes dos, digamos que... ¿Qué no hacemos? Por eso hago la pregunta, porque ustedes son rifas, juegos y espectáculos un poco. También. De hecho, tenemos que hacer rifas para poder organizar los eventos. Por eso digo también, realmente. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su labor, digamos que dentro de sus competencias? Bueno, digamos que la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento tiene varias áreas. La primera es todo el tema del observatorio, el área de investigación, que como su nombre lo indica, pues hace fomento a la investigación. Tiene desarrollando actualmente 3 semilleros de investigación. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía no solamente se quede con lo que escucha, sino que también pueda indagar y a partir de esa indagación empezar a generar proyectos, productos, porque esto no es solamente tema de una entidad, sino que también debe ser desde la ciudadanía. El área de investigación entonces también del observatorio también hace seguimiento a la política pública de protección y bienestar animal, los productos de la política pública, que ahorita cuando Nata mencionaba el tema de la política, nosotros como entidad, como IDEPIBA, no solamente somos los únicos responsables de esa política pública, sino que hay otras entidades que también tienen productos y responsabilidades en el marco. En ese sentido, perdón la interrupción, pero hablamos de otras entidades, podría ser Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Gobierno, el IDEPAC, ¿sí? Y la idea es que con la unión de todos esos esfuerzos, poder potenciar todos los procesos de protección y bienestar animal en el distrito. Y es importante mencionar que protección y bienestar animal no es solamente la atención directa a los animales, por eso es que nosotros somos tan importantes como cultura ciudadana y gestión del conocimiento. Hacemos todo el proceso también de participación ciudadana, de movilización social. ¿Por qué? Porque puede que haya entidades, ¿cierto? Desde el Estado, desde el gobierno, invirtiendo recursos que no son muchos, pero bueno, hay algo. Pero la ciudadanía también debe movilizarse y conseguir también recursos para poder fomentar todo el tema de la protección y el bienestar animal. Tenemos también el área de cultura ciudadana, donde hacemos todo el tema de pedagogía y de transformación cultural, de relacionamiento humano, animal, ¿cierto? Donde podamos romper y podamos trascender esas fronteras del antropocentrismo que tanto daño le ha hecho a los animales y por supuesto a nosotros también, porque quienes amamos a los animales y los respetamos sufrimos con cada situación donde se irrespeta la vida y la dignidad de los animales. Y también tenemos el área de regulación, el área que no te gusta mucho, Nata. Esa es la niña como adoptada de la subdirección porque no tiene mucho, digamos, la subdirección eso, es gestión del conocimiento, es cultura.
y nos acomodaron, digamos, está ahí un área que es más de carácter policivo, por decirlo de esa manera. Entonces, aparte de no tener recursos y nos dieron las funciones de inspección y vigilancia, además que no nos dieron control, es decir, que podemos llegar a gruñir, pero no tenemos dientes, más o menos es el tema, a los prestadores de servicios para y con animales, pues la naturaleza es distinta. Entonces, claro, mientras nosotros promovemos, por ejemplo, decirle a la gente, no compre, adopte, sí, no tenga un animal no convencional, mientras tanto tenemos que regular y hacer protocolos para esas ventas de esas cosas, porque son legales. Okay. Entonces es una contradicción moral horrible. Sí. La sufren un poquito. Debería ser otra subdirección allá. Claro. Ahora, digamos que decía al principio que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, pero acá la pregunta la quiero hacer enfocada como a ¿cómo desde el instituto se pueden vincular esas personas que son activas en el tema de los animales, que son animalistas, rescatistas, como quieran decirles? ¿Y cuál es ese trabajo que se hace con la comunidad que está, digamos que de a pie haciendo las cosas en cuanto a rescatar, rehabilitar, Pues digamos que desde nuestra subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento está el programa de la Red de Aliados. Está el programa distrital de voluntariado social. También tenemos el servicio social estudiantil obligatorio. Entonces son formas de movilización ciudadana donde también aquellas personas que con su recurso propio rescatan y tienen hogares de acogida temporal, gracias a la gestión de Nata como subdirectora, muchas veces se logra conseguir alimento en donación, ¿cierto? Otros materiales, incluso materiales de construcción, y todo se hacen donatones, los donatones tan chéveres que se han hecho últimamente en el Parque de los Hippies, ¿no? Entonces, todos esos recursos que se consigue, lo que se hace es que se entrega a esas organizaciones que comunitarias que hacen parte de esa red de aliados. Okay. ¿Y por qué los llamamos red de aliados? Porque esas personas o esas organizaciones de base comunitaria han entendido que trabajar de la mano con la entidad genera frutos. O sea, esto no es ir por un lado, que la comunidad vaya por el norte, no, sino aquí lo que tenemos es que sumar esfuerzos. Sí. Y todo el tema de pedagogía, todo ese tema de formación, porque no nacimos aprendidos. Y yo siempre lo digo, en el nombre del amor cometemos muchos pecadillos, ¿cierto? Uy, total. ¿Cierto? Total, entonces, la idea es que nosotros como instituto queremos dar cierta línea técnica, pero que podamos construir en conjunto. No es que el instituto se las sabe todas, no, porque esa no es la política, no es la idea, pero sí construir en conjunto para que la vida de los animales en algún momento realmente llegue a ser muchísimo mejor en nuestra ciudad. Si alguien de acá nos está viendo, ¿cómo puede, digamos, que vincularse a esta red de aliados? ¿En dónde se encuentra toda la información para poder, digamos, que comenzar conversaciones con ustedes? Bueno, yo no me acuerdo ya cómo es que es el correo de la red de aliados, porque bueno, quienes no tienen una fundación, un refugio, un hogar de paso, un colectivo y quieren hacer voluntariado, pueden escribir. De hecho, estamos por comenzar un nuevo corte de voluntarios, siempre se hace cada 6 meses, a voluntarios@animalesbog.gov.co. Animalesbog como de Bogotá, el .gov si es con el dominio de gobierno, con B chiquita, .co. Que les vamos a dejar por ahí abajito para que vayan y escriban. Eso, gracias. Y el de la red de aliados, yo no me acuerdo porque es que eso estaba por CIPIO. Pero podríamos darle participación, ¿cierto? Participación ciudadana, sí, participación ciudadana, @animalesbog.gov.co. Entonces, digamos, las organizaciones o quienes trabajan por los animales se inscriben allí. Se da, digamos, esto último que decía André, una formación. Hay gente que tiene refugios y, por ejemplo, necesita saber cómo manejar animalitos que se les enfrentan. O sea, encontrar un animal a veces en la calle, pues obviamente trae traumas. Muchos son razas de manejo especial. De hecho, es una de las problemáticas más grandes que hay en este momento en cuanto a abandono. O sea, el abandono, si bien ha mermado muchísimo en Bogotá, el que se sigue dando especialmente es el asociado a estas razas. Sí. Bueno, muchas problemáticas. Entonces, por ejemplo, tienen perritos que han pasado por unas vidas terribles y se enfrentan. Entonces, ellas necesitan saber cómo etológicamente, ¿no? Desde la psicología animal pueden manejar la situación.
protección. Entonces, por ejemplo, se dan cursos de esto, de primeros auxilios, por ejemplo, para que también en un caso, pues teniendo varios animales a cargo, venga, Sí, saber ¿cómo qué hacer. le hago? O O lo que también- hicimos en estos días de presentarles el tema de gestión del riesgo, ¿cierto? No solamente de gestión del riesgo en emergencias y desastres, sino de cómo en casa poder mitigar cualquier clase de riesgo. Por ejemplo, acá que estamos rodeados de tantos cables, de toma corrientes y demás, a veces eso pasa desapercibido y uno a veces dice, bueno, mi gatico es juicioso, pero el gatico va a estar mordiendo y demás. Entonces les mostramos como todas esas cosas que son importantes, empezar a identificar para empezar a mitigar y a controlar esos riesgos en casa. También, por ejemplo, señora. Lo que haces especialmente, André tiene, digamos, un enfoque psicosocial muy chévere. Y, por ejemplo, a las mujeres cuidadoras y a las mujeres especialmente que tienen, pues, albergues o hacen esa labor de protección, pues nadie está libre de llegar a sufrir de fatiga compasional, por ejemplo. Total. O personas que tienen el síndrome de Noeo de Diógenes, porque además protegen animales, llegan y les amarran el perro, les tiran el otro, ¿no? Y entonces guarde y se vuelven acumuladores. Entonces es muy importante que las personas que estamos relacionadas con temas de animales y más quienes están en una condición más de vulnerabilidad, que además las repelen en el barrio porque tienen perros, bueno, toda esta situación, pues hay, digamos, todo un tema de violencias interrelacionadas que André maneja con ellas y bueno, mira. Sí. Y ese es un curso que las personas pueden hacer con ustedes, digamos, esto está muy Nosotros interesante. hacemos, mira, por ejemplo, para lo que estaba mencionando Nata ahorita, del sistema distrital de cuidado de las mujeres cuidadoras, nosotros desde el área de cultura ciudadana hacemos una capacitación mensual, virtual, Sí. y hacemos de diferentes temas. Sí. Y este tema que menciona Nata es muy importante porque hemos podido entrar a evidenciar cómo muchas de nosotras, mujeres cuidadoras, y yo me meto en ese saquito, muchas veces descuidamos nuestro estado de salud físico, mental y emocional Total. por cuidar a los animales. Y muchas veces pensamos y creemos que los estamos cuidando bien. Por eso es que yo digo que a veces en el nombre del amor cometemos muchos pecadillos. Total, porque Y por ejemplo primero estas necesitamos personas, estar bien nosotros. total, y me para- pasa un montón también de esas personas que tampoco entregan los animales en adopción Exacto. porque piensan que solamente van Yo a estar los bien cuido con conmigo. ellos y si algo les pasa, entonces ahí se convierte Exacto. en un tema difícil. Eso, y ese tema y este tema, digamos que ese es como el enfoque de lo que hemos venido haciendo en el último año y medio, casi 2 años, desde que empezamos a tener nuestra participación en el sistema distrital de cuidado. Tenemos también unas actividades que se llaman actividades de respiro, que como su nombre lo indica, es poder brindarles un espacio a las mujeres cuidadoras. Digo mujeres porque casi que La todas son mayoría mujeres. somos mujeres. Eh, podemos ir a hacer observación de fauna silvestre urbana, a conectarnos con la naturaleza, a vernos con otra persona, a hablar con una persona diferente, a hablar de cosas diferentes de los perros y de los gatos. Los amamos profundamente, pero tenemos que salir de ese círculo de hablar todo el tiempo de perros y de gatos. Hay cosas también maravillosas en la vida y esos espacios de respiro han sido muy bonitos. ¿Por qué? Porque las personas que asisten llegan como con una nueva energía a casa, tomar un nuevo aire, un nuevo impulso para seguir adelante cuidando a los animalitos. ¿Y cómo les ha ido con ese tipo de programas? ¿Cuál ha sido la acogida de la comunidad? Ha sido muy bonito, ¿sabes? Ha sido muy bonito porque lo que te digo, escuchar a las mujeres decir gracias por este espacio, qué bien lo pasamos, dónde podemos averiguar cuándo va a ser la próxima vez, realmente eso fortalece y eso nos ha hecho ver que estamos haciendo las cosas bien, que quisiéramos hacer más, pero claro, que desafortunadamente por la escasez del recurso económico y por supuesto la escasez de recurso económico hace que haya muy poquito capital humano para poder desarrollar esto,
pero nos ha mostrado que lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor, con toda la vocación, con la técnica, porque esto no es soplar y hacer botellas, literal, no, y con sino el es conocimiento es hacerlo bien, sí. es hacerlo bien. Y escuchar las palabras de agradecimiento y ver las sonrisas de las mujeres, realmente que eso es el pago a cualquier circunstancia difícil. Me encanta. O sea, ya saben, les vamos a volver a dejar los emails acá si quieren. De hecho, este lunes 11, vamos a estar en el Parque Soratama, eso es localidad de Usaquén. Vamos a estar allá, va a estar mi compañera y gran amiga Dani Bernal, que ella es bióloga. El Parque Ecológico Soratama, pues es una zona que tiene un valor muy importante en la ciudad porque es una zona de restauración ecológica, ¿no? Okay. Eso era una cantera tenaz donde hubo muchos accidentes, en fin, pues por los grandes huecos que quedaban después de toda la extracción de material, ¿cierto? Para la construcción. Y allí ahí habita una avifauna maravillosa. Entonces, si quieren ir, nos vemos el lunes 11 a las 7 de la mañana en la entrada del Parque Ecológico Soratama y vamos a pasarla divino. ¿Tienen que escribir algún sitio o simplemente lleguen allá, así que eso allá vamos a pasar rico. Lleguen, que va a estar súper cool. Oigan, vámonos a un tema un poquito más tensionante y es el de las denuncias, todo este tema que sabemos que yo siento que ustedes les dan muy duro. Yo me incluyo, he tenido mis momentos en los que digo, Dios mío, ¿qué carajos pasa? Pero el tema de las denuncias me parece algo que es uno de los mayores retos para el instituto. ¿Cómo atender tantas denuncias? ¿Cómo llegar con todo lo que nos están contando? Pues cómo poder hacer efectivo en una ciudad tan grande como Bogotá y pues poder atender todas estas situaciones. Las denuncias tienen un doble significado, es muy particular porque, como dices, cada denuncia, y bueno, hay algunas que son falsas, por ejemplo. Hay algunas que una persona tiene un perrito y el vecino entonces dice que lo maltrata y cuando llega al instituto, pues no es el caso. A veces hay venganzas entre personas, o sea, tristemente sucede, pero pues obviamente la gran mayoría de denuncias pues sí corresponden a algo que nos afecta, digamos que afecta al animal, pero que también nos afecta como sociedad en la medida que sigue ocurriendo. Sin embargo, tienen algo bueno y es que ya las hay. Sí. Si miráramos esto hace años, no pasaba. Porque simplemente si le estaban dando con esta botella a un perro era lo más normal, eso era paisaje. Sí, total. La gente ni lo notaba, era increíble y lo podemos hablar con nuestros abuelos, inclusive con nuestros padres, con una generación un tantico anterior y de verdad pasaba cualquier cantidad de cosas con los animales. O sea, yo tengo conocimiento, por ejemplo, cuando era niña, que en el barrio donde vivía un 31 de diciembre estaba feliz la gente ahí compartiendo y quemaron una perrita, les pareció buenísimo que como tenían ahí una fogata, entonces echemos la perra del barrio. Cosas como esas eran absolutamente normales. Ahora, precisamente como la cultura está cambiando y por fortuna, si bien todavía hay gente cruel y gente miserable, la mayoría de personas ya no están viendo eso con normalidad y cuando ven una agresión a un animal, pues al contrario. De hecho, está sucediendo que hay ciertas cosas que sin ser maltrato la gente como el animalito llora, entonces asume que es maltrato. Pero está bien, por lo menos, que como sociedad de eso ya estemos notando que si hay un animal atropellado, que si vemos que el perro por allá está gritando, que el perro está en el balcón, que muchas cosas, ya eso no es indiferente para las personas y entonces, como dices, el volumen es amplísimo. Entonces, de alguna manera, para nosotros, el indicador de denuncias de maltrato, porque digamos ronda un poco como en el discurso de algunas personas, algunos periodistas, por ejemplo, preguntan como, ¿es que ha subido el maltrato animal? ¿Se ha incrementado el maltrato animal? No saben cómo era antes. O sea, era lo más normal del mundo. Entonces, claro, el que se hayan subido las denuncias quiere decir que hay gente preocupada por los animales. Ese es un buen síntoma. Tiene mucho que ver con el cambio generacional de las familias multiespecie, de que ya... Interespecie. Preferimos como el inter del multi. Porque necesito esa explicación, explíquennos acá a todos. Mira, básicamente, ¿por qué la llamamos interespecie? Porque es que cuando tenemos al animal doméstico en casa, cuando hablamos de animal, o sea, el perro o el gato, significa que hay una interacción y esa interacción es bidireccional.
Oh. Por eso la llamamos interespecie. Nunca lo De había pensado. interacción, Porque no es solo la construimos. cuenta de individuos de diferentes especies, sino la interacción entre Que hay entre todos los Exacto. pares. Oh, wow. Y ¿Aprendieron? construimos, Me encanta. porque el afecto es recíproco. Claro. Tú que eres entrenadora, sabes. Total, y que es una relación. Exacto. Exacto. Por eso la llamamos Sí. interespecie. Me encanta, me encanta. Ya aprendieron interespecie, no multi. Pero bueno, sí, acá digamos que sí hay digamos que todo un cambio generacional. Creo que las redes sociales también nos han ayudado un montón. O sea, es de doble vía, porque acá también lo hemos hablado en otros capítulos. Por ejemplo, cuando estuvimos con Margarita del Instituto de Cundinamarca, si quieren vayan y vean ese capítulo, porque ya hablamos también de ese doble filo de las redes sociales, de que la gente entonces ahora todo lo sube a las redes sociales y el maltratador posiblemente pues esconde toda la escena del crimen o toda la escena, y entonces pasado. cuando ustedes lleguen, baila. Exacto. Queda advertido. Queda advertido, entonces ya saben, o sea, vamos a contarles acá en Bogotá cómo funciona, cómo debería ser ese paso a paso de poner de pronto una denuncia o hacer alguna llamada, ¿cómo funciona? Bueno, cuando, digamos, está ocurriendo en flagrancia, donde, mejor dicho, en este momento es una cosa súper urgente, se puede llamar a la línea 123, pero en realidad la línea 123 es más para los casos de animales atropellados o lo que les decía de las urgencias veterinarias, porque es un tema vital de ya. Obviamente hay un carrito moviendo por todas las 20 localidades con los trancones de Bogotá, es terrible. Se ha buscado que, por ejemplo, se pueda circular por el carril de Transmilenio hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Esto en cuanto a urgencias, ahí sin paréntesis, pero entonces, digamos, si es algún acto de maltrato en flagrancia, sirve 123. Pero si, por ejemplo, es el caso de un perro de balcón o de terraza, sí. o se presume que puede existir la situación, hay otra línea que es la 018000. Si quieren, ahorita se las decimos o se las pasamos para que ustedes nos ayuden a ponerla ahí en los créditos. Digamos que es una de las formas, o también hay algunos supercades donde la gente puede ir a poner el caso. Digamos que el instituto no tiene facultades de policía. Es en realidad el inspector de policía, que no es un policía uniformado, sino que es un funcionario de la Secretaría de Gobierno, y para Bogotá hay unos dispuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona pone en conocimiento, sirve muchísimo, por ejemplo, si se pueden sacar pruebas. Sí. El video, el la video y todo, foto. porque eso hay como un triage, así como en las urgencias veterinarias, hay un triage que, dependiendo como de la vulnerabilidad en que se encuentra un animal, de cuánto su vida corre riesgo, pues se sube en el triage. Entonces, obviamente, las pruebas contribuyen mucho para que allá el escuadrón anticrueldad pueda super priorizar el caso y asistir antes. Hay otros que tienen que dejar más a la retaguardia, digamos, por el volumen precisamente que llega. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen la visita, verifican digamos, desde su perspectiva veterinaria, ellos son veterinarios, también hay una psicosocial, Sí. ¿no? Y entonces ellos llegan, verifican, digamos, como todo el contexto, la condición del animal. Les voy a poner un caso así extremísimo. Por ejemplo, un animal violado. Sí, uy, que Ha habido, por supuesto, casos tristemente, donde aquí no vamos a educar al violador, o sea, porque digamos, a veces se dice, pero es que violar a un animal no lo educarán. No, la persona que hace eso. ya hay una psicopatía. Al contrario, Eso ya cuanto no. más sepa que el animal siente, que nosotros estamos todo el tiempo en el tema de mostrar que los animales sienten que pues una persona de estas, al contrario, goza en la medida que el animal tiene toda una serie de sensaciones. Entonces, son personas con enfermedades. Pero entonces, por ejemplo, un caso así, entonces llega el escuadrón y lo que hace es verificar, pues obviamente en el comportamiento del animal, pero también en su físico, si efectivamente ha sido víctima de violación. Con eso, entonces, se procede a hacer todo el tema con inspección de policía para retirar el animal, la aprehensión material preventiva. El animal queda bajo custodia de la unidad de cuidado animal, y esto entra en un proceso donde el inspector decide si el animal vuelve o no pues con el tenedor, en la medida que se hace toda la investigación, toda esa parte. Cuando se trata de casos donde la salud del animal ha sido menoscabada gravemente o ha muerto, que es cuando ya aplica la ley 1774, es la fiscalía quien opera. Pero digamos, en aquellos casos contravencionales, en aquellos casos donde la salud del animal no ha sido menoscabada gravemente o no ha muerto, pues entonces lo que hace el escuadrón es verificar las condiciones del animal y buscar eso,
quitárselo, pero obviamente se depende de la inspección que por fortuna en los últimos casos que ha habido pues ha tomado la determinación de no devolver a los animales y ya quedan libres para ser puestos en adopción. ¿A dónde se pueden hacer las denuncias? Entonces, línea 123, cuando mejor dicho uno está viendo que están haciendo. Si es un caso, por ejemplo, de un perrito que lo dejan todo el tiempo en el balcón y todo, sirve mucho una cosa. Nosotros, por ejemplo, en los temas de propiedad horizontal, de hecho, lo hacemos mucho. Sí. Y es que a veces sirve hablar directamente uno como ciudadano, con la persona como, amorosamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Eso sí también me pasa un montón. Como sociedad colombiana somos muy reactivos y a veces, por ejemplo, vemos, nos pasa mucho, por ejemplo, con quien lleva el perrito suelto en la calle. Entonces, si uno llega a decirle, oiga, hijo de tantas, mire, coja el perro, no quiero... De una vez la persona va a reaccionar feo, eso no sirve. Acuerdo. Cuando uno se le acerca y nos funciona mucho, nos la pasamos mucho en ese plan de llegar a decirle a la persona, hola, mira, qué lindo tu perrito, te vamos a dar una recomendación. Todos los días sabemos de casos de animales perdidos, de animales atropellados. De hecho, tenemos una campaña con el tema de animales atropellados. Se le cuenta a la persona, mira, todo el tiempo hay casos de animalitos que están acostumbrados a ir sueltos y un ruido fuerte, ciertas situaciones hacen que el animalito resulte herido o perdido. Te súper recomendamos que le pongas la correa. La persona de una lo hace. Literal. Porque uno no entra con los taches. Lo mismo pasa en propiedad horizontal o con el caso de perrito de balcón, que una carta, por ejemplo, escrita con todo el cariño del mundo, la gente comienza a cambiar. Obviamente, no falta el agresivo, no falta... Sí. Cuando eso no funciona, entonces ahí se recomienda, listo, mande a la línea 018000 que se las vamos a mandar. Yo sí me la sé, yo me la sé. 018000 11 51 61. Dios mío. Así hagamos el ejercicio, Nata. 018000. ¿Para qué pierdo tiempo? Yo no sé cómo me lo aprendí. Yo tengo una memoria terrible, pero me la aprendí. Oigan, de verdad, esto está muy interesante. Creo que es que nunca va a ser tiempo suficiente para poder hablar de todo lo que ustedes hacen. Quisiera decir una cosa, Mariana. Todo lo que quieras. Ahorita cuando Nata estaba mencionando el tema del escuadrón anticrueldad, la verificación de las condiciones de bienestar y demás, hay una cosa importante y es algo por lo que nos critican mucho. Uh-huh. Pero ustedes, ¿por qué no entran y sacan al perro? Sí, ¿por qué no pueden? Miren, nosotros no somos autoridad policiva. Y no pueden ingresar a ninguna casa, al menos de que la persona les dé autorización para entrar, y eso es importante. Y si el dueño del predio no permite que ingresemos, no podemos hacerlo a no ser de que haya una orden judicial. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque nosotros como entidad no podemos ser más delincuentes que los delincuentes. No vamos a romper ni la ventana, ni vamos a romper la puerta para entrar. O sea, hay un conducto regular y esa es la norma. Y después las repercusiones en el trabajo. Entonces, eso es bien importante. Yo les tengo una pregunta, y es que acá en el set, con parte de nuestro equipo, tuvimos digamos que evidenciamos un caso raro. Este fue raro, se volvió viral, no sé si lo vieron, seguramente lo vieron. La persona que llevaba el samoyedo en la parte de afuera del carro, y digamos que parte del equipo fue parte de eso. Y un poco la duda que a nosotros nos quedó y decidimos utilizar como este escenario, no para los taches, sino como para, ok, ¿qué podríamos hacer? Y entendiendo, digamos, que el operar del instituto, que ustedes no pueden entrar sin y que se hicieron todos los conductos, es decir, se llamó al 123, se hizo como todo, no llegó nadie. Digamos que a la persona la única sanción que se pone es un curso pedagógico, cuando, hombre, el perro estaba en la calle. ¿Por qué no más bien pensar en de pronto una multa por llevar el perro caminando por medio de la vía pública? Es el inspector, ¿no? El que pone la multa. Es el inspector, sí. Ok. Y digamos que sobre ese tipo de casos, ¿uno qué más puede hacer como ciudadano buscando, pues que realmente, acá no se busca, obviamente, nosotros hablamos y decíamos como, pues no se le va a quitar el perro, pero sí que haya una sanción para que el próximo lo piense 2 veces. Y que sirva de ejemplo para otros. Que sirva de ejemplo, porque es que si no, la gente... El perrito afuera del carro caminando 10 años. Pero entonces sí nos queda un poco de sinsabor, porque entendiendo también pues que el inspector es el que tiene que poner, cuando se hizo la visita de verificación, pues solamente quedó el curso. Entonces todos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Cuál es el modo de operar? Sí, bueno, aunque no somos, como les decíamos, pues la subdirección competente. Lo entiendo, pero tenía que aprovechar. Por supuesto, no. Yo creo que aquí
digamos, también es importante poner muy sobre la mesa el hecho de... En Colombia ya hemos tenido un avance legislativo, lo vivimos, Mariana, cuando toda la lucha por la ley 1774, Total. donde nos pasó, pero mejor dicho, o sea, ¿no? Fue un sufrimiento terrible, porque de hecho venía circulando, o sea, entonces, bueno, se radica, tuvo unos cambios ahí, bueno, pasa a Senado, en el momento en que ya pasaba a Senado, ya había pasado en Cámara, llega una carta de ¿cómo es que se llama esto? La Comisión Nacional de no sé qué criminal, ya se me olvidó el nombre. Bueno, mejor dicho, como la máxima instancia en temas criminales del país. Ya lo había dicho, de hecho, la Corte. En su momento la Corte Constitucional dice, no creen más leyes o no hagan más leyes creando nuevos tipos penales. Y nosotros estábamos creando un tipo penal, que es el maltrato animal, porque en ese momento pues no era un tema penalizable. Entonces, miércoles, cuando llega la carta de esta cosa, a congresista por congresista, se nos caía literalmente el proyecto de ley. Entonces, fue un lobby tenaz. De hecho, nos ayudó mucho Maya de Copa. De Copa, que es la coordinadora de prevención de abusos, que está en España, está en diferentes países. Y ellos nos ayudaron, por ejemplo, a hacer un dossier sobre la zoofilia, que era una de las cosas que... Entonces, el poder decir, mire, es que toca crear un tipo penal, no más mire lo que es la zoofilia en términos comportamentales, todo el daño que hace, bueno, nada. Y tocó hacer un lobby bravísimo para que esa ley pudiera pasar. Entonces, claro, no podíamos poner ni unas penas tan altas como quisiéramos y no podíamos sobrepasarnos en ese momento histórico de ciertos detalles. Entonces, claro, tenemos una ley que es una herramienta importante, al menos ya se pueden hacer cosas, pero que tiene esas debilidades como eso. Entonces, para entrar al predio, o entonces, ¿qué tipo de sanción le pones cuando físicamente el animal no está vuelto nada, sino que viste que la persona está cometiendo una imprudencia donde está poniendo en riesgo la vida del animal? Porque es que esa es una de las cosas. O sea, cuando un animal, listo, no salió herido, ay, menos mal salió ileso, pero es que perfectamente hubiera podido pasar. Eso ya también debería entrar en ese marco. No lo pudimos hacer en su momento y fue de hecho un logro. Es que mejor dicho, en el último debate ya nos la estaba tumbando un partido específico y tocó entrar a negociar con esta gente. De ahí sacamos una cosita hasta chévere porque salió un articulito ahí con un tema de bienestar de animales de granja. No nos lo esperamos, pero bueno, es todo un detalle ahí. Entonces, ¿qué queda en este momento? Y es que sí se necesita una reforma. No es fácil, pero sí se necesita una reforma a la ley. Yo creo que en este momento el Código de Policía no, porque fue reformado hace poco, pero lo que tiene que ver con la 1774 sí se le necesita poner un poquito más de dientes, ya que se logró. Entonces tenemos, digamos, esa dificultad legal que no podemos ir a sobrepasarnos en ese sentido. No conocemos el detalle, digamos, del caso cuando ya fue la visita. A mí personalmente, se los voy a decir así personalmente como ciudadana, también me ofendió como, pero ¿por qué no se lo quitan? Pero claro, entonces uno comienza, ay, verdad que la ley, verdad que esto miércoles, pero sí tenemos que seguir haciendo más presión desde las entidades, desde la ciudadanía, desde diferentes partes, para que el Congreso sí haga esos ajustes que en una primera ley que tenía nuestro país, en ese sentido, pues obviamente también eso, por las presiones y el lobby anti animales, ¿no? Y más el hecho de ser nueva, de ser una apuesta nueva, pues le iban a quedar esos huequitos que toca solucionar para que el tema le quede muchísimo más fácil, además a los pobres operadores del tema, porque también ellos quedan maniatados. Total. Y hay otra cosa importantísima, y es que hay que hacer una distinción entre los sociópatas, o sea, la gente que ya está enferma y que maltrata y que es cruel. O sea, ya con ellos hay un tema duro. Y otros que por equivocación, por desconocimiento, puede ser imprudente, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, ese tema es importantísimo y ojalá pudiese haber una reforma en el tema, por ejemplo, de la política pública de salud mental. O sea, ya hay gente que es cruel con los animales per se. O sea, ya está enferma. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, cuando Nata mencionaba lo de la zoofilia, ese tema de la zoofilia, si lo seguimos pensando que es un tema cultural en la costa, o sea, estamos perdidos con eso. Total. ¿Sí? Y ya debe existir
un proceso. Yo recalco mucho con eso, ¿cierto, Nata? Yo a veces parezco disco rayado con eso, pero prefiero parecer disco rayado, que no podemos perder de vista que estamos en medio de una sociedad enferma. Y más en el tema de salud mental, sí, donde todo está por debajo de cuerda, todo está totalmente encubierto y las personas, jaja, son lindas, pero los sociópatas... Pues que me dicen del caso de Misión 300, que es uno que hemos tocado muchísimo tal acá. cual. 300 perros que Sí. estaban en Carmen de Carupa ya, y todo este y fíjate, rollo. Y entonces acá hablamos de ese tipo de Ajá. cosas que yo siento también que las personas, digamos, que hacemos parte de esto, tenemos una responsabilidad, porque qué fácil es, y acá me encanta esto que acabas de decir, porque qué fácil es que uno muchas veces entra a juzgar, pero cuando uno realmente se encuentra con un caso así, uno dice, esto fue... Y fíjate, Mariana, que hace poco me encontraba yo con Julián Tarquino, y yo le decía a Julián que la persona que era en su momento la cabeza de ese refugio, Sí. cuando hubo la intervención en el Bronx, yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años y ella era una persona, yo la veía normal, Todos la conocimos. ¿cierto? Sí, Y normal. era una persona que era agradable conversar con ella, incluso con su hijo, porque ellos adoptaron un perrito del Bronx, me acuerdo tanto. De hecho, tengo la imagen del perrito cuando ella se lo lleva para su casa. Y yo digo, ¿en qué momento toda esta carga? Que era un poco lo que hablabas ahorita Toda esta de esos carga. cursos. Por eso me Total. llamaron tanto la atención. Total. Porque yo creo que hay un momento de quiebre en donde, pucha, y somos mujeres las que estamos haciendo esta labor, sin desmeritar los hombres que lo hacen, Sí. pero somos nosotras las que estamos, y siento que hay una delgadísima línea entre hacer una labor, por decirlo así, bien hecha, a acumular y entrar, digamos que en prácticas que tienen que ver con esto. Y esa línea es tan delgada que ni siquiera es casi que imperceptible. Literal. No nos damos cuenta cuando la cruzamos. Y por eso es que es necesario, yo siempre también lo digo, que ese dicho que entre más conozco a la gente, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Sí. A mí ese dicho me parece supremamente peligroso. Total. Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza y no podemos compensar nuestras carencias afectivas a través del afecto Que un perro, un gato que nos puede brindar o que nosotros brindamos. Y esa línea es tan delgada y tan difusa y tan confusa a veces, que por eso necesitamos un polo a tierra, alguien que nos esté diciendo, hey, ojo, ojo. Y yo lo digo por experiencia, lo digo yo, Andrea Millán, porque mi polo a tierra es mi hija. Yo veo ese gato y digo, ay, ese gato tan lindo, de ese color no tengo. Lo he dicho. Y tenemos que entrar en ese tema de la responsabilidad y de pedir ayuda, no cuando, perdónenme la expresión, no cuando ya estemos jodidos, sino cuando el termómetro todavía esté en naranjita, amarillo, y no cuando ya esté en rojo. Y no solamente pasa con los cuidadores, digamos, en el caso de André, eso, ella ve el gato y tiene varios animales rescatados en su casa y entonces estamos en una jornada de adopción y ella se lo quiere llevar, pero se tiene que contener por situaciones personales, todo. Pero también pasa, digamos, está viendo una cultura que si bien no está absolutamente mal, la idea no es llegar a eso, y es que pasamos como sociedad a eso, el animal no existe, a una sobreadoración en esa cultura mascotista. O sea, ahora vemos... Que también es compleja. Que también, exacto, tampoco está bien para los animales. El perrijo, que no está mal que sintamos que podamos de alguna manera asumirlos como hijos, porque esto no es primera vez que ocurre en la naturaleza. De hecho, hay lobas que han criado bebés humanos y se puede sentir, digamos, esa empatía maternal o paternal por un animal de otra especie. En este caso, pues por supuesto, domésticas y de las que sí tienen interés. O sea, nosotros, ¿qué decimos? Los únicos animales de compañía, por supuesto, son perros y gatos, a diferencia de otros domésticos
domésticos porque están dentro de los no convencionales. Entonces hay gente que dice, conejo. bueno, sí, eso, el conejo, el mini pig, el ratoncito, no sé qué. No, pajarito. pueden ser muy domésticos y efectivamente tienen una dependencia antrópica porque nosotros, los seres humanos, fuimos los que los creamos en nuestras irresponsabilidades históricas. Y entonces creamos esos animalitos y por supuesto nos toca cortarle las uñas porque por el cruce genético que hicimos a través de cientos de años, pues esos animalitos ya toca cortarles las uñas porque a diferencia de un animal que se desarrolló evolutivamente de forma natural, pues que se sabe que las uñas le caen o lo que sea. Entonces ya tenemos, digamos, como una labor de mantenimiento con la vaca, con la gallina, con todos esos que hemos domesticado. En el caso del perro y el gato hay otra cosa, es que no solamente son dependientes físicos, sino dependientes emocionales. Por eso es que son de compañía. Por eso es que decimos mascotas no convencionales, porque efectivamente son mascotas. Son muñequitos que la gente tiene ahí, se cansa y terminan confinados en una caja. El perro y el gato no solamente tienen esa dependencia física, sino también emocional, y por eso es que se crea ese vínculo casi paternal. Entonces, ni mucho menos está mal como sentir ese cariño, pero no olvidarse que se trata de un Canis lupus familiaris, es decir, una subespecie de lobo, y un Catus silvestris felis, que es decir, un descendiente o una subespecie de gato montés, o pues de gato silvestre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que nos toca tener los pies en la tierra y entender que por más divino que nos parezca, hacer ciertas cosas no hace parte de sus intereses y capacidades, que es lo que hay que siempre leer según la especie. ¿Cuál es el interés de alguien? La capacidad de volar y no sé qué, déjela. Que el pez, entonces pues deje el pez en el mar y no lo bueno, ni lo coma, pero tampoco lo pesque, no le tire plásticos, no le da. Y lo mismo en el caso del perro y el gato. Entienda que son eso. Y entonces, claro, también entonces se está viendo como esa como tergiversación del asunto, que podemos amar mucho a los animales, pero amarlos no es estar en cuanta feria comprándoles tonterías. O sea, a veces sí, no está chévere que se le compre el juguete, claro, pero hay gente que abusa y un gato, por ejemplo, goza con una caja. No exageren eso, porque también hay asuntos de justicia social. O sea, no podemos llegar a hacer o sea, este dicho que sí es obviamente muy harto, que dicen, ay, pero habiendo niños con hambre y ustedes atendiendo animales. No es el caso, porque podemos ser una sociedad integral donde atendemos los diferentes sujetos vulnerables que la componen, y entre esos están los animales. Pero ya también, por ejemplo, hay ciertos gastos excesivos también. Cada cual está obviamente en derecho de gastar su plata en lo que quiera, pero sí socialmente hay ciertas exageraciones que se dan por el perrijo, como dices, desconociendo a esa otra humanidad. Entonces ese dicho que mencionaba André, que quiero más a mi perro cuanto más conozco la humanidad, tampoco los que defendemos a los animales podemos llegar a ser antihumanos. Primero, porque los humanitos somos animales. Segundo, porque qué chévere si nos ponemos de acuerdo en hacer cosas buenas. Entonces no se puede llegar a que este tema de los animales se vuelva una cosa de odio contra nuestra especie, porque así no ayudamos a nadie. Total, que eso también se vio un montón. Es que yo creo que este tema es de amores y odios, y acá nos podríamos quedar hablando como todo el día. ¿Por qué? Porque hay mucha tela por cortar, y aparte ustedes también que se la pasan en campo. Cuando yo les mencionaba también que uno muchas veces tiene como el no hace nada, que evidentemente creo que lo que decíamos acá queda uno un sinsabor, y por ejemplo, sin entrar en detalles, porque sé que ya me van a... Pero por ejemplo, el tema de Acacio. O sea, en el tema de Acacio yo no le pude, y acá hablo a nombre, estigmatización, problema social. Esos perros todavía siguen en La Paloma. Y en todos los acercamientos, por ejemplo, que he tenido con las diferentes personas del instituto, todos me cierran la puerta. Sí, o sea, no podemos... porque hace poco supe que Cés había ido a capturar unos de los animalitos, no los lograron. Encontraron unos, otros, mejor dicho, reperdidos, y quedaron de hacer otra visita para ir a verificar. No sé qué habrá pasado. Pues, Cés es de fauna. Sí, Cés es de fauna, entonces digamos que uno, por más interés también que tiene por parte de trabajar con las entidades, pues porque es que al final si no construimos, un poco queda a veces ese sinsabor de, ok, estoy manicruzada, o tú te vas y rescatas los 20 perros que están allá arriba, porque al son final semiferales, o sea, son semiferales, son perros difíciles, pero porque la institución, pues que mal que bien tiene recursos y que tiene la capacidad para hacerlo, te dice no puedo. No los logramos coger, entonces no podemos hacer nada. No, pero es que está... Entonces ahí sí se vuelve como un, ok, yo hago todo el conducto, yo pongo todo lo que haya que poner, pero ¿hasta qué punto? Cuando a mí la entidad me dice, no lo vamos a hacer.
Sí, Entonces, sí. Recientemente se adquirieron, pues ya sé que como un añito y algo, una de las cosas que faltaban tanto en el caso de CES para todos es capturar, esterilizar, soltar, que es en el caso de, en este caso yo creo que no sería de esterilizar, soltar, por supuesto. ya todos están esterilizados. Que es como una de las, por ejemplo, desde Cultura trabajamos bastante el tema de ferales. Sí. Y es un tema antipopular y es una decisión o más bien una Es duro. discusión que está en mora y que a veces no va a ser la más cómoda de tener. De acuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso de animalitos, eso ferales o semiferales, pues bueno, es otro cuento. Pero, por ejemplo, CES cuando captura, antes tenían un rollo porque no tenían el dardo tranquilizante. Obviamente son animales de difícil acceso. Cuando es en un humedal, por ejemplo, eso cruzan el agua y entonces ahí queda el veterinario loco. Ahora se están usando unos drones. No sé cómo será el tema de permisos en la zona que planteas que era donde estaba Casio, por ser montañas. Yo me imagino que la Secretaría de Ambiente dará un permiso y se usan los drones para... Yo oí, esto es, digamos que como son cosas que uno oye en la entidad, pues porque uno está obviamente en sus competencias, en sus cosas, pero que habían ido a capturar y que habían encontrado unos, pero entonces que tenían rastro como que había otros y estaban tratando de hacerles ahí como la perseguidora. Así llevamos 2 años. Ajá. Me imagino que, o sea, cada vez tienen que estar volviendo. O sea, eso De acuerdo. es como la captura de fauna silvestre, que no es fácil y ellos obviamente son asilvestrados. Total. Entonces, vamos a averiguar, a ver cómo cuándo es la vamos y a ver siguiente. cómo también le podemos dar cierre a estos casos que me parece muy chévere. Creo que acá 2 cosas importantes antes de cerrar. La primera es que este capítulo va de 2 partes, 2 capítulos porque esto está largo. La segunda es que las puertas están abiertas para el instituto para poder también, digamos que ayudarlos a hacer esa voz de esos casos particulares que tienen mucho como rebombo para poder dar cierre. A mí también me pasa que me buscan un montón y me dicen, oye, yo hice todo, se llevaron el perro, pero nunca sé qué pasó. Claro. Entonces, como que eso también, emocionalmente hablando, para las personas que se toman el tiempo de hacer todo el proceso, pues dicen, hijo pucha, ¿y entonces qué habrá pasado? Tengo entendido, porque por supuesto es un tema de atención a la fauna, pero tengo entendido que hay casos donde no pueden hacerlo el mismo visible proceso. mientras el proceso, porque se tirarían, digamos, el proceso judicial que está habiendo. Pero sí, de acuerdo con que hay muchos casos que ya han sido solucionados y no se ha comunicado. Entonces, he visto que Comunicaciones está sacando algo así como un miércoles de seguimiento, que es de seguimiento también a, por ejemplo, animales que entraron por urgencias veterinarias y entró simpática y entonces, ¿qué pasó ahí? Pero también hay seguimientos de algunos de los casos de eso. Pero sí tenemos entonces que hacer la recomendación que caso que salga, que caso solucionado, ya cuando no haya ningún riesgo judicial de ir a tirarse el proceso, pues que se comunique. Tienes toda la razón. Súper, pues nada, muchísimas gracias Y por que nos estar acá. invites, pero no solamente de atención a la fauna, sino de las campañas Cuando quieran, entonces pedagógicas. esto será un volumen 3. Volumen 3 de nuestro capítulo con Instituto para que... no, esperen, la tengo más buena. Nos vamos a la calle con ustedes a acompañarlas a cómo es un día de hacer todas estas campañas y cosas lindas que hacen. Mil gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo capítulo. ¿Algo más que agregar? Creo que nos podríamos quedar hablando el resto del día. Así que por ahora, adiós. Que estén bien.